Esta es la historia de fui rechazada por esperar un hijo sin padre, pero el apache me llamó la que da vida frente a todos. Nunca imaginé que mi vientre, el mismo que ahora acuna una nueva vida, se convertiría en mi mayor vergüenza ante los ojos de mi pueblo. Me llamaban la manchada, la sin honor, mientras susurraban a mis espaldas cuando caminaba por las calles polvorientas de nuestro pequeño pueblo fronterizo. Pero todo cambió cuando, bajo el cielo estrellado del desierto, un hombre apache de mirada profunda me miró a los ojos y pronunció esas palabras que resonaron más fuerte que cualquier insulto. Quédate hasta el final, porque lo que pasó al final me cambió por completo, y puede despertar algo que dormía en ti. Y si alguna parte de esta historia te toca, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto. Me llamo Esperanza Ramírez, tengo 19 años y hasta hace 6 meses era simplemente la hija de Don Francisco, el carpintero de San Miguel de las Piedras, un pueblo pequeño a 3 horas de la frontera con Arizona. Nuestra vida era sencilla pero digna. Papá trabajaba la madera con manos mágicas y yo ayudaba en la tienda, soñando con estudiar enfermería algún día, mientras mi madre, fallecida hace 3 años, nos miraba desde su fotografía junto a la Virgen de Guadalupe. Todo cambió aquella tarde de marzo. El cielo amenazaba tormenta y la plaza del pueblo estaba casi vacía cuando Mateo, el hijo del alcalde, me invitó a su camioneta para mostrarme algo importante. Lo conocía desde niños, confiaba en él. Sus ojos color miel siempre me habían parecido honestos, y su sonrisa, la más sincera del pueblo. Ese día, esos mismos ojos se volvieron oscuros como pozos sin fondo. Sus manos, que siempre habían sido gentiles al saludarme, se transformaron en garras que arrancaron más que mi ropa. Grité hasta quedarme sin voz, pero el ruido de la tormenta que empezaba a caer ahogó mis súplicas. Cuando todo terminó, me dejó tirada en un camino de terracería, con la lluvia lavando mis lágrimas y la sangre de mis muslos. Regresé a casa arrastrando no solo mi cuerpo, sino también la vergüenza que se me había incrustado en los huesos. Mi padre notó algo diferente en mí, pero interpreté su silencio como respeto a mi dolor invisible. Durante semanas, me convertí en un fantasma de mí misma, evitando las miradas, saltándome las comidas, encerrada en un silencio que creció hasta llenar cada rincón de nuestra pequeña casa. Cuando mi vientre comenzó a crecer, la verdad se volvió imposible de esconder. Una mañana, mi padre me encontró vomitando en el patio trasero. Sus ojos gastados por los años me miraron con una mezcla de terror y compasión. ¿Estás...? No pudo terminar la pregunta. Asentí, incapaz de pronunciar palabra alguna, con las lágrimas quemándome las mejillas. ¿Quién fue? La voz de mi padre tembló. Mateo. La palabra salió como un suspiro envenenado. Vi cómo el rostro de mi padre se transformaba. El color abandonó sus mejillas y sus manos comenzaron a temblar. No era rabia lo que veía en sus ojos, era miedo. Miedo del poder que tenía la familia de Mateo en el pueblo, miedo por mi futuro, miedo por el suyo. Nadie te creerá, murmuró finalmente, con la voz quebrada. Su padre es el alcalde. Nosotros no somos nadie. Esa noche, mi padre bebió hasta perder el conocimiento. Al día siguiente, cuando desperté, lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con una expresión que nunca había visto antes. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz hueca. La gente hablará. Nos destruirán. Una semana después, con apenas lo que podíamos cargar, dejamos San Miguel. Mi padre vendió su taller por una miseria a un primo de Mateo, quien sonrió con satisfacción mientras firmaba los papeles. Nadie nos despidió. Nadie preguntó por qué nos íbamos tan repentinamente. El silencio del pueblo fue su forma de confirmarnos que ya éramos forasteros mucho antes de partir. Viajamos hacia el norte, siguiendo las viejas rutas que mi padre conocía de su juventud, cuando trabajaba transportando madera desde las montañas. El destino era incierto, pero cualquier lugar sería mejor que un pueblo donde mi hijo nacería bajo la sombra de la vergüenza. El camino fue difícil. Mi embarazo avanzaba, y con él, las náuseas, los mareos y un cansancio que me calaba hasta los huesos. Mi padre envejeció 10 años en esos meses.
Sus hombros, antes fuertes y orgullosos, se encorvaron bajo el peso de nuestra desgracia. Ya no hablaba de planes ni sueños, solo de sobrevivir un día más. Después de casi un mes de viaje, llegamos a una pequeña comunidad cerca de la reserva Apache. Unas cuantas casas dispersas, una iglesia modesta y gente que al principio nos recibió con la reserva habitual hacia los forasteros. Mi padre encontró trabajo en un rancho cercano, arreglando cercas y establos. Yo me quedaba en la pequeña habitación que habíamos alquilado, ocultando mi vientre creciente bajo rebozos amplios, evitando las miradas curiosas. Pero los secretos duran poco en lugares pequeños. Pronto, los susurros comenzaron. Las mismas miradas de desprecio, las mismas palabras hirientes susurradas a mis espaldas. La soltera embarazada, la que trae vergüenza, la que no supo cuidarse. Mi padre soportaba en silencio, agachando la cabeza cuando los hombres del rancho hacían comentarios, pretendiendo no escuchar cuando las mujeres en la tienda me señalaban disimuladamente. Su dignidad se deshacía como sal en agua, y yo me sentía culpable por cada nueva arruga en su rostro. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo cercano, sentí un dolor agudo que me hizo doblarme. El miedo me paralizó. Era demasiado pronto. Apenas 7 meses. Estaba sola, lejos de cualquier ayuda, con el sol comenzando a ocultarse tras las montañas. El dolor volvió, más intenso, haciéndome caer de rodillas sobre las piedras húmedas del arroyo. La ropa que estaba lavando quedó olvidada, flotando corriente abajo mientras yo abrazaba mi vientre, aterrorizada. No podía ser el momento. No aquí, no así. Por favor, bebé, espera. Susurré entre jadeos. Tu abuelo volverá pronto. No podemos hacer esto solos. Intenté ponerme de pie, pero otro espasmo me devolvió al suelo. El agua fría del arroyo mojaba mi falda, y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja amenazador. La pequeña cabaña donde vivíamos estaba a casi 1 kilómetro de distancia, y el camino era empinado. En mi estado, podría tomarme una eternidad llegar. Comencé a arrastrarme fuera del agua, centímetro a centímetro, mordiendo mi labio para no gritar con cada contracción. El miedo me envolvía como una manta helada. ¿Y si perdía al bebé? ¿Y si moría aquí, sola, sin que nadie me encontrara hasta el día siguiente? ¿Qué sería de mi padre, que ya había perdido tanto? Estaba tan concentrada en mi dolor que no escuché los pasos acercándose. Solo cuando una sombra cayó sobre mí, levanté la vista, esperando ver a mi padre. Pero no era él. Un hombre alto, de piel cobriza y cabello negro que caía en 2 trenzas sobre sus hombros, me observaba en silencio. Vestía jeans gastados y una camisa de franela, pero su porte y la intensidad de su mirada revelaban algo ancestral, algo que no pertenecía a este tiempo. Era un apache, uno de los que vivían en la reserva cercana, pero que rara vez se mezclaban con la gente del pueblo. Mi primer instinto fue cubrirme, protegerme. Las historias que había escuchado toda mi vida sobre los indios salvajes emergieron en mi mente, alimentando mi miedo. Pero entonces vi algo en sus ojos que me desarmó. Compasión, no lástima, no juicio, sino un entendimiento profundo del dolor. «Estás dando vida», dijo en un español perfecto, aunque con un acento particular. «No deberías estar sola». Antes de que pudiera responder, otra contracción me atravesó como un relámpago. Esta vez no pude contener el grito. El hombre se arrodilló a mi lado, colocando una mano en mi frente. Su palma estaba callosa pero cálida. «Tu bebé quiere venir ahora», dijo con una calma que contrastaba con mi pánico. «Soy Nahuel. Mi abuela es partera. Te llevaré con ella». Quise protestar, decirle que esperaba a mi padre, que no podía irme con un desconocido, pero otra contracción, más fuerte que las anteriores, me robó las palabras. Sentí un líquido tibio entre mis piernas. Mi bolsa se había roto. Con una gentileza que no esperaba de alguien de su tamaño, Nahuel me levantó en sus brazos como si no pesara nada. Comencé a temblar. No sé si por miedo, por dolor, o por el frío que de repente sentía a pesar del calor del atardecer. «Mi papá», logré murmurar.
Mandaré a alguien a buscarlo, respondió Nahuel, comenzando a caminar con pasos firmes por un sendero que yo no conocía, adentrándose en el bosque que rodeaba el arroyo. El camino se me hizo eterno. Cada paso que daba Nahuel enviaba ondas de dolor por mi cuerpo, pero él nunca vaciló, nunca disminuyó el ritmo. Me hablaba en voz baja, mezclando español con palabras en su idioma que sonaban como el murmullo del viento entre los árboles. «Tu bebé es fuerte», decía. «Viene con prisa porque tiene mucho que hacer en este mundo. Los que llegan así son especiales». Quería creerle. Quería creer que este niño, concebido en violencia y cargado de vergüenza, podría ser algo especial, algo más que el recordatorio constante de la peor noche de mi vida. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro donde varias cabañas de madera y algunas tiendas tradicionales formaban un pequeño asentamiento. A diferencia del pueblo que habíamos dejado, aquí no había calles trazadas ni cercas marcando propiedades. Las viviendas parecían parte del bosque, como si hubieran crecido naturalmente entre los árboles. Varias personas se acercaron al vernos llegar. Mujeres con largas trenzas y hombres de miradas serenas nos rodearon, hablando rápidamente en su idioma. No entendí sus palabras, pero sí su preocupación. No había rechazo en sus ojos, ni curiosidad morbosa, solo una determinación práctica de ayudar. Nahuel me llevó a una de las cabañas más grandes. El interior estaba iluminado por la luz dorada de un pequeño fuego en el centro. El aire olía a hierbas secas y a humo dulce. Una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como cauces de ríos antiguos se acercó inmediatamente. «La encontré en el arroyo, abuela», dijo Nahuel mientras me depositaba con cuidado sobre un lecho de mantas. «El bebé viene antes de tiempo». La anciana, a quien llamaban Nuna, no perdió tiempo en preguntas. Sus manos, pequeñas y nudosas como raíces, me examinaron con una habilidad que hablaba de décadas ayudando a traer vidas al mundo. Mientras lo hacía, cantaba suavemente, una melodía que parecía tan antigua como las montañas mismas. 7 lunas, dijo finalmente, refiriéndose a los meses de mi embarazo. Pequeño, pero decidido. Una joven de unos 15 años entró con un cuenco de agua humeante y paños limpios. La anciana le dio instrucciones rápidas, y pronto me encontré rodeada de mujeres que se movían con la precisión de una danza bien ensayada. Me quitaron la ropa mojada, me limpiaron y me cubrieron con mantas suaves que olían a salvia y cedro. El dolor iba y venía, cada vez más intenso, cada vez más seguido. Entre contracciones, pensaba en mi padre, imaginándolo volviendo a una cabaña vacía, llamándome desesperado. ¿Me estaría buscando? ¿Creería que lo había abandonado? Como si leyera mis pensamientos, Nahuel apareció en la entrada de la cabaña. «Tu padre viene en camino», dijo. «Uno de nuestros jóvenes lo encontró en el sendero, buscándote». El alivio que sentí fue breve, interrumpido por otra contracción que me hizo arquear la espalda y gritar. La anciana se colocó entre mis piernas y asintió. «Es hora», anunció. «El bebé quiere conocer el mundo». Lo que siguió fue un torbellino de dolor, miedo y una determinación que no sabía que poseía. Las mujeres me rodeaban, sosteniendo mis manos, limpiando mi frente sudorosa, cantando para darme fuerza. La anciana me guiaba con palabras firmes pero amables. «Respira con el dolor, no contra él. Tu cuerpo sabe qué hacer. Confía en él como la tierra confía en la lluvia». En algún momento, entre la bruma del sufrimiento, escuché la voz de mi padre. Estaba fuera de la cabaña, hablando con Nahuel. Sonaba asustado, confundido, pero también agradecido. Quise llamarlo, decirle que estaba bien, que no tuviera miedo, pero otra ola de dolor me arrastró lejos de cualquier pensamiento coherente. «Puja ahora». La voz de la anciana me trajo de vuelta. «Tu bebé está listo». Reuní todas mis fuerzas, todas mis esperanzas y miedos, y empujé como si mi vida dependiera de ello. Tal vez así era. Un dolor desgarrador, un grito que no parecía mío, y luego, el llanto más hermoso que jamás había escuchado. «Una niña», dijo la anciana, sosteniendo a una criatura pequeña, arrugada y perfecta. «Una guerrera». Colocaron a mi hija sobre mi pecho.
aún conectada a mí por el cordón que nos había unido durante 7 meses. Era tan pequeña, tan frágil, pero sus pulmones trabajaban con la fuerza de un vendaval, anunciando su llegada al mundo sin timidez alguna. La miré, asombrada por cada detalle de su rostro, sus dedos diminutos, sus pestañas húmedas, la curva de su boca que ya mostraba determinación. No vi a Mateo en ella. No vi violencia ni vergüenza. Solo vi vida, pura y nueva, un comienzo sin manchas. «Mikasi», dijo la anciana, acariciando la cabeza de mi bebé con reverencia. En nuestra lengua significa coyote valiente. Nació bajo la luna del coyote y peleó como uno para llegar a este mundo. Mikasi. El nombre resonó en mi corazón como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser descubierto. Las primeras semanas con Mikasi fueron un torbellino de aprendizaje, miedo y un amor tan intenso que a veces me robaba el aliento. Mi hija había nacido prematura y, según Nuna, necesitaría cuidados especiales para fortalecerse. Para mi sorpresa, la anciana insistió en que nos quedáramos en la comunidad hasta que la niña y yo estuviéramos completamente recuperadas. «Pero somos forasteros», protesté débilmente, acostumbrada al rechazo, a ser la carga que nadie quería llevar. Nuna me miró con esos ojos negros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. No hay forasteros cuando se trata de una madre y su bebé. Solo hay vida que debe ser protegida. Mi padre, don Francisco, aceptó la oferta con una gratitud silenciosa que se reflejaba en la forma en que se quitaba el sombrero cada vez que se dirigía a algún miembro de la comunidad. Durante el día regresaba al rancho donde trabajaba, pero al atardecer volvía a la pequeña cabaña que nos habían cedido, trayendo siempre algo para contribuir. Verduras que compraba en el pueblo, piezas de madera que tallaba en sus ratos libres, o simplemente sus manos dispuestas a ayudar en cualquier tarea. Poco a poco, empecé a entender que esta comunidad apache no era como nada que hubiera conocido antes. Aquí, mi condición de madre soltera no provocaba miradas de desprecio ni susurros maliciosos. Las mujeres me enseñaban cómo amamantar a Mikasi, cómo bañarla, cómo interpretar sus llantos. Los hombres, incluido Nahuel, trataban a mi padre como un igual, invitándolo a sus conversaciones alrededor del fuego, escuchando sus historias de carpintero con genuino interés. Mikasi crecía día a día, ganando peso y fuerza. Sus ojos, inicialmente del gris azulado de todos los recién nacidos, comenzaron a definirse en un profundo color ámbar que me recordaba al atardecer en el desierto. Su llanto, antes débil, ahora resonaba con determinación cuando tenía hambre o estaba incómoda. Una tarde, mientras la amamantaba fuera de nuestra cabaña, disfrutando del sol primaveral, Nahuel se acercó y se sentó a mi lado. Desde la noche de mi parto, había mantenido una distancia respetuosa, pero siempre estaba cerca, trayendo leña, arreglando el techo de nuestra cabaña o simplemente preguntando si necesitábamos algo. «Mikasi es fuerte», dijo, observando cómo mi hija aferraba con su puñito uno de mis dedos mientras se alimentaba, como su madre. Bajé la mirada, aún no acostumbrada a los cumplidos. «No soy fuerte. Solo hago lo que cualquier madre haría». Nahuel guardó silencio un momento, como si estuviera considerando sus próximas palabras con cuidado. «Hay muchas formas de ser fuerte, Esperanza. Algunas personas muestran su fuerza levantando pesos o ganando peleas, otras sobreviviendo cuando todo parece perdido». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Desde aquella tarde con Mateo, me había sentido débil, impotente, una víctima de circunstancias que no podía controlar. Pero aquí estaba, alimentando a mi hija, manteniéndola viva, encontrando un camino a través de la oscuridad. «Mi pueblo tiene una historia», continuó Nahuel, «sobre una mujer que fue rechazada por su tribu cuando quedó embarazada sin estar casada. Vagó por el desierto, sola y asustada, hasta que un coyote la guió a una cueva donde dio a luz. Cuando regresó a su tribu con el bebé en brazos, el jefe quiso expulsarla de nuevo, pero el coyote se transformó en guerrero y dijo: «Esta mujer ha creado vida donde solo había desesperación. Es más valiosa que el oro y más fuerte que el acero». Desde entonces,
Las mujeres que dan a luz en circunstancias difíciles son honradas como las que dan vida en la oscuridad. Sentí lágrimas rodando por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, como las que había derramado durante meses, sino lágrimas de reconocimiento, de sentirme vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué me ayudaste esa tarde en el arroyo?, pregunté finalmente. Una pregunta que había estado en mi mente desde aquel día. No me conocías. No te debía nada. Nahuel sonrió, una sonrisa suave que transformaba su rostro severo en algo casi juvenil. Mi abuela dice que cuando encuentras a alguien en necesidad, no es coincidencia, sino un mensaje de los espíritus. Yo solo escuché. Con el paso de las semanas, mi padre y yo caímos en una rutina cómoda con la comunidad apache. Él ayudaba con reparaciones y construcciones, usando su habilidad como carpintero para mejorar viviendas y fabricar muebles. Yo, una vez recuperada del parto, comencé a ayudar a Nuna con la recolección de hierbas medicinales, aprendiendo sus nombres en español y en apache, memorizando sus propiedades curativas, maravillándome de cómo la anciana podía identificar cada planta con solo tocarla o olerla. Mikasi cumplió 2 meses, luego 3. Ya no era la bebé prematura y frágil que había nacido aquella noche de primavera. Sus mejillas se habían redondeado, y su carácter se definía día a día, determinada, curiosa, con una mirada que parecía absorber todo a su alrededor. Fue entonces cuando los problemas comenzaron. Una tarde, mientras regresaba de recolectar hierbas con Nuna, encontramos a varias personas reunidas en el centro del asentamiento. Entre ellas destacaban 2 hombres blancos vestidos con uniformes que reconocí como los del departamento del sheriff del condado. Mi corazón dio un vuelco, y mi primer instinto fue esconder a Mikasi, que dormía plácidamente atada a mi pecho con un rebozo. Nuna, percibiendo mi miedo, puso una mano arrugada sobre mi brazo. «No te escondas, hija. Enfréntalo con la cabeza alta». Los oficiales estaban hablando con Adoete, el jefe del consejo tribal. A su lado, mi padre se retorcía el sombrero entre las manos, con el rostro pálido y desencajado. Al verme, hizo un gesto casi imperceptible de advertencia. «Ahí está», dijo uno de los oficiales, señalándome. «Es ella». Mi mente corrió desesperadamente, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Habían venido a llevarme de vuelta a San Miguel? ¿Mateo había presentado alguna denuncia falsa contra mí? ¿O acaso...? El oficial más joven se acercó, con una expresión que intentaba ser amable, pero que no ocultaba su incomodidad. ¿Esperanza Ramírez? Asentí, incapaz de formar palabras. Tenemos una orden para que usted y su hija se presenten ante el juez del condado. Ha habido una denuncia por... Consultó una libreta que sacó de su bolsillo. Abandono de hogar y evasión de responsabilidades familiares. ¿Qué? La palabra salió como un graznido de mi garganta seca. Mi padre dio un paso adelante. Es un malentendido, oficial. Nosotros no abandonamos ningún hogar. Nos fuimos voluntariamente de San Miguel. El segundo oficial, un hombre mayor con el rostro marcado por el sol y una expresión de hastío, como si hubiera visto demasiadas tragedias en su vida, habló con voz cansada. La denuncia la presenta el padre de la criatura, un tal Mateo Guzmán. Dice que la señorita Ramírez se llevó a su hija sin su consentimiento y está viviendo entre salvajes, poniendo en peligro la vida de la menor. La sangre se me heló en las venas. Mateo, el mismo que me había violado, el mismo que ni siquiera sabía de la existencia de Mikasi hasta hace poco, ahora reclamaba derechos sobre ella. Y lo peor, me acusaba de ser una mala madre por vivir con quienes me habían salvado la vida. Eso es mentira, logré decir, con la voz temblorosa de rabia y miedo. Él ni siquiera... No importa los detalles ahora, señorita, interrumpió el oficial mayor. El juez la espera mañana a las 10. Si no se presenta, tendremos que traerla por la fuerza, y eso no le conviene a nadie, especialmente a la niña. Sentí que me faltaba el aire. Las piernas me temblaban, y si no hubiera sido por el brazo firme de Nuna, probablemente me habría derrumbado. Mikasi, sintiendo mi angustia, comenzó a agitarse en el rebozo,
emitiendo pequeños quejidos que pronto se convertirían en llanto. «Estaremos allí», dijo mi padre, adelantándose. «Tiene mi palabra». Los oficiales asintieron, aparentemente satisfechos con la promesa. Mientras se alejaban hacia su patrulla, escuché al más joven murmurar: «No entiendo por qué alguien elegiría vivir así, con estos». No terminó la frase, pero no hacía falta. El desprecio en su voz era suficiente. Cuando los oficiales se fueron, mi padre se acercó y me abrazó con fuerza. «Lo siento, hija. Llegaron al rancho preguntando por nosotros. El capataz les dijo dónde encontrarme». Adoete, el jefe del consejo, se acercó con paso decidido. Era un hombre de unos 60 años, alto y delgado, con el rostro marcado por la vida y la sabiduría. Aunque rara vez interactuaba conmigo directamente, siempre me había tratado con respeto. «Esto es grave», dijo en español, para que mi padre y yo entendiéramos. «Si ese hombre reclama a la niña y tiene influencia con las autoridades», no necesitó terminar. Todos sabíamos lo que podía pasar. En este país, una mujer como yo, soltera, sin recursos, viviendo en una comunidad indígena, tenía todas las de perder frente a un hombre como Mateo, hijo del alcalde, con dinero y conexiones. «No pueden quitarme a mi hija», dije, abrazando a Mikasi con tanta fuerza que ella protestó con un llanto agudo. «No después de todo lo que hemos pasado». Nahuel, que había permanecido en silencio observando la escena, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca le había visto. «No lo harán», dijo con una firmeza que no admitía dudas. «Mañana iremos todos al juzgado. El juez tendrá que escucharnos». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo arrancando a Mikasi de mis brazos, llevándosela lejos mientras yo gritaba impotente. Me levanté incontables veces para verificar que mi hija seguía ahí, durmiendo en la pequeña cuna que mi padre había tallado para ella con troncos de pino. Mi padre tampoco dormía. Lo escuchaba dar vueltas en su catre, suspirando pesadamente, murmurando oraciones en la oscuridad. En algún momento de la madrugada, se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo con la madera. «Todo estará bien, hija», dijo, aunque su voz revelaba que ni él mismo lo creía. «Dios no permitirá que nos quiten a la niña». Quise creerle, aferrarme a esa esperanza como lo había hecho tantas veces en mi vida, pero el mundo me había enseñado lecciones brutales sobre la justicia y el poder. Los hombres como Mateo rara vez pagaban por sus acciones. Al contrario, el mundo parecía recompensarlos, darles más de lo que merecían, mientras personas como nosotros luchábamos por las migajas. Al amanecer, Nuna apareció en nuestra puerta con una infusión de hierbas humeante. «Para la fuerza», dijo, entregándome la taza. «Hoy la necesitarás». Bebí el líquido amargo sin protestar. Tenía un sabor a tierra y a algo más, algo antiguo y poderoso que no podía nombrar. Mientras lo hacía, Nuna peinaba mi cabello, trenzándolo con dedos ágiles a pesar de su edad. «Cuando vayas ante el juez», dijo, «recuerda quién eres. No una víctima, no una mujer caída. Eres esperanza, la que da vida, la madre de Mikasi». Sus palabras encendieron una pequeña llama de determinación en mi pecho. Sí, había sido víctima de Mateo, de las habladurías del pueblo, del miedo de mi propio padre. Pero también era más que eso. Era la mujer que había sobrevivido, que había traído una nueva vida al mundo, que la había protegido contra todo pronóstico. Vestí a Mikasi con el pequeño conjunto que Nahuel había traído del pueblo, comprado con dinero que seguramente no le sobraba. Un vestidito blanco con flores bordadas y un gorrito a juego. Mi padre se puso su única camisa buena, raída en los puños pero limpia y planchada. Yo me puse el vestido que una de las mujeres apache me había prestado. Sencillo pero digno. Cuando salimos de la cabaña, nos esperaba una sorpresa. No solo Nahuel y Nuna estaban listos para acompañarnos. Prácticamente toda la comunidad se había reunido, vestidos con sus mejores ropas, algunos tradicionales, otros con atuendos occidentales. Adoete dio un paso al frente. «Vamos todos», anunció. «El juez debe ver que esta familia no está sola». Las lágrimas nublaron mi visión.
Después de meses huyendo del rechazo, de sentirme invisible o despreciada, este gesto de solidaridad me golpeó como una ola. Estas personas, que apenas me conocían, estaban dispuestas a enfrentar a las autoridades por mí, por mi hija. El viaje al juzgado del condado fue tenso y silencioso. Íbamos en varios vehículos. La vieja camioneta de Adoete, el pick-up destartalado de otro miembro de la comunidad, y hasta un autobús escolar reformado que usaban para transportar a los niños a la escuela. Mikasi dormía en mis brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, a lo que estaba en juego. El juzgado era un edificio de ladrillo rojo de 2 pisos, con columnas blancas que intentaban darle un aire de dignidad oficial. En las escaleras de entrada ya esperaban varias personas. Entre ellas reconocí inmediatamente a Mateo. Estaba exactamente igual que la última vez que lo había visto. Alto, bien vestido, con ese aire de superioridad que le daba saberse protegido por el dinero y el poder de su padre. A su lado, un hombre de traje y maletín que supuse sería su abogado, y detrás, 2 mujeres mayores que no conocía, pero que por su expresión de desprecio cuando me vieron, imaginé serían parte de su familia. Mi estómago se contrajo y tuve que hacer un esfuerzo para no vomitar la infusión de Nuna. Nahuel debió notar mi pánico, porque se colocó ligeramente delante de mí, como un escudo humano. «No lo mires», murmuró. «No le des ese poder». Entramos al juzgado en grupo, causando revuelo entre los empleados y visitantes. No era común ver a tantos apache juntos en un edificio oficial, y menos aún acompañando a una mujer hispana con un bebé. Sentí las miradas, escuché los susurros, pero me mantuve erguida, con Mikasi firmemente sujeta contra mi pecho. La sala del tribunal era pequeña, con bancos de madera gastada y un estrado elevado donde supuse se sentaría el juez. Nos indicaron dónde debíamos esperar y nos acomodamos en silencio. Mateo y su grupo se sentaron al otro lado de la sala, evitando mirarnos directamente. El abogado que Adoete había conseguido para nosotros, un hombre joven de ascendencia mixta llamado Robert Yazzie, se reunió brevemente con nosotros antes de que comenzara la audiencia. Nos explicó el procedimiento en voz baja, preparándonos para lo que vendría. «El juez Morgan es estricto pero justo», dijo. «No se deja impresionar fácilmente por nombres o posiciones. Eso juega a nuestro favor». Me aferré a esas palabras como a un salvavidas en medio del océano. Cuando el juez entró, un hombre de unos 60 años con cabello blanco y expresión severa, todos nos pusimos de pie. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un momento en el grupo de Apache, con una leve expresión de sorpresa que rápidamente ocultó tras su máscara de imparcialidad judicial. «Caso número 47823», anunció el secretario. «Guzmán contra Ramírez, por la custodia de la menor Mikasi Ramírez». El juez Morgan abrió una carpeta frente a él y leyó en silencio durante unos minutos que se me hicieron eternos. Finalmente, levantó la vista. «Entiendo que el señor Mateo Guzmán reclama la paternidad de la niña y solicita la custodia completa alegando que la madre es incapaz de proporcionar un entorno adecuado». Su tono era neutro, pero noté cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente al leer esta última parte. El abogado de Mateo, un hombre de traje caro y sonrisa practicada, se puso de pie. «Así es, su señoría. Mi cliente es un ciudadano respetable de San Miguel de las Piedras, hijo del alcalde y propietario de tierras. Recientemente descubrió que la señorita Ramírez había dado a luz a su hija y que la había llevado, sin su conocimiento o consentimiento, a vivir en condiciones cuestionables». Su mirada se dirigió despectivamente hacia los apache que me acompañaban. «Mi cliente solo desea proporcionar a su hija la estabilidad, educación y oportunidades que merece, algo que evidentemente no puede recibir en su situación actual». La rabia me quemaba por dentro, pero me mordí la lengua. Mikasi se agitó en mis brazos como sintiendo mi furia. Robert Yazzie se levantó entonces, con una calma que contrastaba con mi tormenta interior. «Su señoría, hay varios puntos fundamentales que deben aclararse. Primero, mi cliente nunca informó al señor Guzmán sobre el embarazo porque fue resultado de una agresión sexual, no de una relación consentida». Un murmullo recorrió la sala.
Vi cómo Mateo se tensaba y su abogado le susurraba algo al oído. Segundo, continuó Yassi, la señora Ramírez y su padre se trasladaron voluntariamente, huyendo precisamente del ambiente hostil creado por el señor Guzmán y su familia tras el incidente. Y tercero, la comunidad apache que hoy la acompaña no solo le ha brindado refugio, sino que literalmente salvó la vida de la menor cuando nació prematuramente, proporcionando atención médica tradicional que resultó crucial para su supervivencia. El juez Morgan observó a ambos abogados, luego a Mateo y finalmente a mí con mi casi en brazos. «Señorita Ramírez», dijo, dirigiéndose a mí directamente, ¿está dispuesta a testificar sobre la naturaleza de su encuentro con el señor Guzmán? Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Una cosa era hablar de la violación con mi padre o con Nuna. Otra muy distinta era hacerlo en un tribunal, frente al propio Mateo y un grupo de extraños. Mi voz falló. Nahuel, sentado justo detrás de mí, puso una mano sobre mi hombro. No dijo nada, pero ese simple gesto me transmitió su fuerza. Sí, su señoría. Logré decir finalmente. Estoy dispuesta. El abogado de Mateo se levantó inmediatamente. Su señoría. Protestamos enérgicamente. Esta es una acusación grave que mi cliente niega rotundamente. La señorita Ramírez no presentó denuncia alguna en su momento. Y solo ahora, cuando se ve acorralada, saca a relucir esta historia. Si no presentó denuncia, intervino el juez, tal vez deberíamos preguntarnos por qué, en lugar de asumir que miente. Hubo un silencio tenso en la sala. Entonces, para sorpresa de todos, Nuna se puso de pie. Su figura pequeña y arrugada de alguna manera parecía llenar todo el espacio con su presencia. «Gran juez», dijo en un español claro pero con fuerte acento. «En nuestra tradición, cuando una mujer da vida, se convierte en sagrada. No importa cómo fue concebida esa vida. Lo que importa es cómo la madre protege y ama a su hijo». El juez Morgan la observó con atención, sin interrumpirla. «He visto a esta joven», continuó Nuna, señalándome, arriesgar su vida por su hija. La he visto despertarse cada hora en la noche para asegurarse de que respira. La he visto cantar cuando tiene miedo, sonreír cuando tiene dolor. Si eso no es ser madre, entonces no sé qué es. Sus palabras resonaron en la sala, simples pero poderosas. Vi cómo algunos de los presentes, incluso el secretario del juez, asentían involuntariamente. «Agradezco su intervención», dijo el juez con respeto, «pero necesito escuchar a las partes directamente involucradas». Se giró hacia mí. «Señorita Ramírez, por favor, acérquese al estrado». Con piernas temblorosas, me levanté. Nuna extendió los brazos para tomar a mi casi, pero yo negué con la cabeza. Necesitaba a mi hija conmigo, sentir su peso en mis brazos para tener el valor de enfrentar esto. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí las miradas de todos clavándose en mi espalda. La de Mateo quemaba como hierro al rojo vivo, pero también sentía la fuerza colectiva de la comunidad apache, de mi padre, de Nahuel. No estaba sola. Ya nunca más estaría sola. El juez Morgan me miró directamente a los ojos cuando me senté frente a él. Por un instante, creí ver compasión en su mirada, pero rápidamente volvió a su expresión neutral. «Señorita Ramírez», comenzó, «cuénteme su versión de los hechos». Y así, con mi casi dormida en mis brazos, comencé a relatar la historia más dolorosa de mi vida, la historia que había intentado enterrar, pero que ahora debía desenterrar para salvar nuestro futuro. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarlo. Había contado todo: la invitación de Mateo, la violencia de sus actos, mi vergüenza posterior, el miedo a denunciar al hijo del alcalde, nuestra huida desesperada, el parto prematuro y, finalmente, el refugio y apoyo encontrado en la comunidad apache. Durante mi testimonio, mi casi se había despertado. Sus ojos ámbar recorrían curiosos la sala, deteniéndose momentáneamente en cada rostro, como si estuviera evaluando a cada persona presente. Cuando mencioné el nombre de Mateo, por alguna extraña coincidencia, mi hija giró su cabeza hacia él y lo miró fijamente, con esa intensidad que solo los bebés poseen.
Vi cómo él desviaba la mirada, incapaz de sostenerla de una criatura de apenas 4 meses. El juez Morgan se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que delataba el peso de lo que acababa de escuchar. «Señor Guzmán», dijo finalmente, «su turno». Mateo se levantó con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias por sus actos. Su traje impecable, su cabello perfectamente peinado, su postura erguida, todo en él exudaba privilegio y seguridad. «Su señoría», comenzó con voz controlada. «La señorita Ramírez y yo tuvimos una relación breve pero consentida. Nunca hubo violencia. Si se fue de San Miguel sin decirme que estaba embarazada, fue su decisión. No puedo ser culpado por no asumir una paternidad que desconocía. Mentía con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Y si realmente había consentido? ¿Y si mi mente había distorsionado los recuerdos para protegerme? No. Me obligué a recordar cada detalle doloroso, mis gritos ahogados por la tormenta, mis muñecas marcadas por sus manos, el dolor desgarrador, la humillación de ser dejada en un camino desolado bajo la lluvia. ¿Niega entonces la acusación de agresión sexual?, preguntó el juez directamente. «Absolutamente», respondió Mateo sin pestañear. «Fue una relación normal entre 2 adultos. ¿Y por qué cree que la señorita Ramírez inventaría una historia así?». Mateo esbozó una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. «Es obvio, ¿no? Necesita una excusa para haber huido con mi hija, para estar viviendo en esas condiciones». Su mirada despectiva recorrió a los apache presentes. «Probablemente se arrepintió de nuestra relación cuando descubrió que estaba embarazada, y ahora necesita pintarme como un monstruo para justificar sus decisiones». El abogado de Mateo se acercó a él y le mostró unos papeles. Mateo asintió. «Su señoría», continuó, «solicito una prueba de paternidad para confirmar que Mikasi es mi hija, aunque no tengo dudas al respecto. Y una vez confirmado, pido la custodia completa. Tengo los recursos para darle una vida digna, educación de calidad y un futuro prometedor. ¿Qué puede ofrecerle ella? Una cabaña sin electricidad ni agua corriente, rodeada de...». Hizo una pausa despectiva. «Personas cuyas costumbres y estilo de vida están completamente alejados de nuestra sociedad moderna». Algo dentro de mí se quebró con esas palabras. No era solo el desprecio hacia la comunidad que nos había acogido. Era la amenaza real de perder a Mikasi, de que fuera criada por el mismo hombre que me había violado, que la educaría en el desprecio hacia mí y hacia las personas que la habían ayudado a sobrevivir. «La prueba de paternidad es un derecho del señor Guzmán», dijo el juez. «Se ordenará inmediatamente. Pero la custodia es un asunto separado que dependerá de varios factores». Mi abogado, Robert Jassy, solicitó entonces presentar testimonios adicionales. El primero fue mi padre, quien confirmó cómo había cambiado después de aquel día con Mateo, cómo mi comportamiento mostraba todos los signos de trauma, no de culpa por una relación consentida. Luego fue el turno de Nuna, quien describió mi estado cuando llegué a la comunidad, las marcas físicas y emocionales que aún llevaba meses después del ataque. Habló del parto prematuro, de cómo mi cuerpo aún mostraba signos del trauma al dar a luz. Finalmente, para mi sorpresa, Nahuel pidió hablar. El juez, que parecía cada vez más interesado en escuchar a los miembros de la comunidad, le concedió la palabra. Nahuel se levantó con la dignidad natural que siempre lo caracterizaba. No vestía traje como Mateo, sino jeans limpios y una camisa tradicional apache. Su cabello negro, recogido en una cola, brillaba bajo las luces del juzgado. «Su señoría», comenzó, «mi pueblo ha vivido en esta tierra mucho antes que existieran fronteras, condados o juzgados. Hemos sobrevivido porque sabemos reconocer la verdad cuando la vemos». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en Mateo. No había odio en sus ojos, solo una especie de determinación serena. «El día que encontré a Esperanza en el arroyo, estaba siguiendo las huellas de un coyote herido. En nuestra tradición, cuando un animal te guía hacia algo, es un mensaje que debes escuchar. El coyote me llevó hasta ella. Su voz era tranquila pero firme, resonando en el silencio de la sala.
La vi luchar por respirar entre contracciones, sola, asustada. Podría haberla dejado allí. No era mi problema. Pero hay algo que mi abuelo me enseñó. Cuando una mujer da vida, todos somos responsables de proteger ese milagro. Vi cómo algunas personas en la sala, incluso el secretario del juez, asentían involuntariamente. He observado a Esperanza estos meses. La he visto levantarse antes del amanecer para atender a su hija. La he visto aprender nuestras tradiciones con respeto, ayudar a los ancianos, trabajar sin quejarse. No es una mujer que huye de sus responsabilidades. Es una mujer que las abraza con cada fibra de su ser. Luego, para mi asombro, Nahuel se dirigió directamente a Mateo. Si realmente amas a esa niña como dices, ¿por qué esperar hasta ahora para buscarla? ¿Por qué no viniste cuando nació, cuando luchaba por respirar? ¿Dónde estabas cuando necesitaba calor, alimento, protección? El abogado de Mateo se levantó para protestar, pero el juez lo detuvo con un gesto. Quería escuchar. En mi cultura, continuó Nahuel, un padre no es solo quien da la semilla, es quien planta el árbol, lo riega, lo protege de las tormentas. Es quien está presente. Tú no has sido padre, has sido solo un nombre en un papel. Se volvió hacia el juez. Su señoría, en nuestra comunidad tenemos un dicho: quien da vida en la oscuridad, trae luz al mundo. Esperanza ha dado vida en la oscuridad más profunda. Ha traído luz. Arrancarle a su hija sería como apagar esa luz, no solo para ella, sino para todos nosotros. Cuando Nahuel terminó, hubo un silencio que parecía vibrar con la verdad de sus palabras. Incluso las mujeres que acompañaban a Mateo, que supuse serían su madre y una tía, parecían incómodas, evitando mirarme directamente. El juez Morgan observó a todos los presentes, uno por uno, como evaluando no solo nuestras palabras, sino nuestras almas. Este tribunal se retirará a deliberar, anunció finalmente. Volveremos en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Mi casi comenzó a inquietarse, hambrienta. Sin pensarlo 2 veces, me acomodé en un rincón de la sala de espera y comencé a amamantarla, cubierta discretamente con un rebozo. Nahuel se sentó a mi lado, en silencio, como una presencia protectora. Gracias, murmuré, por lo que dijiste allí dentro. Él negó con la cabeza. Solo dije la verdad. Mi padre se acercó, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Se sentó pesadamente a mi otro lado. Pase lo que pase, dijo, tomando mi mano libre. No volveremos a huir. Si tenemos que luchar, lucharemos. Era la primera vez que veía esa determinación en él desde que dejamos San Miguel. Era como si finalmente hubiera recuperado algo de su dignidad, de su fuerza. Al otro lado de la sala, Mateo y su grupo hablaban en voz baja. De vez en cuando me lanzaba miradas que no podía interpretar. ¿Odio? ¿Culpa? ¿Simple cálculo de cómo este caso afectaría su reputación? Cuando finalmente regresamos a la sala del tribunal, mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Mi casi, ahora satisfecha, dormía plácidamente en mis brazos, ajena a que su futuro estaba a punto de decidirse. El juez Morgan entró con expresión grave. Nos pusimos todos de pie, y luego nos sentamos cuando él lo indicó. Este es uno de esos casos, comenzó, en los que la ley debe ser interpretada no solo con la letra, sino con el espíritu de justicia que la sustenta. Hizo una pausa, mirando directamente a Mateo y luego a mí. Las acusaciones de la señorita Ramírez son graves, y aunque no se presentó denuncia formal en su momento, este tribunal encuentra su testimonio consistente y creíble. El señor Guzmán tiene derecho a una prueba de paternidad que se realizará de inmediato. Pero independientemente del resultado, hay cuestiones de fondo que deben abordarse. Mi respiración se detuvo. Este era el momento. La custodia de un menor, continuó el juez, no se determina por el estatus económico o social de los padres, sino por el bienestar del niño. He escuchado testimonios convincentes sobre el compromiso de la señorita Ramírez con su hija y sobre el entorno de apoyo que ha encontrado en la comunidad apache. Mateo se removió inquieto en su asiento. Su abogado escribía frenéticamente en un cuaderno. Por lo tanto,
Este tribunal decide lo siguiente. La custodia principal de la menor Mikasi Ramírez permanecerá con su madre, la señorita Esperanza Ramírez. Un murmullo de alivio recorrió nuestro lado de la sala. Apreté a Mikasi contra mi pecho, las lágrimas nublando mi visión. Si la prueba de paternidad confirma que el señor Guzmán es el padre biológico, se le concederán derechos de visita supervisada, inicialmente en presencia de un trabajador social designado por el tribunal. Estas visitas serán breves al principio y podrán extenderse gradualmente si se demuestra un genuino interés por el bienestar de la menor. El juez se dirigió entonces directamente a Mateo. Señor Guzmán, este tribunal no puede pronunciarse sobre las acusaciones de agresión sexual sin un proceso penal formal. Sin embargo, le advierto que cualquier intento de presionar, intimidar o perjudicar a la señorita Ramírez o a su entorno de apoyo será considerado un desacato grave y resultará en la revocación inmediata de sus derechos de visita. Finalmente, se volvió hacia mí. Señorita Ramírez, este tribunal reconoce su valentía y su compromiso como madre. Le recomiendo que considere presentar una denuncia formal por los hechos que ha relatado hoy. El tiempo no borra ciertos delitos. Asentí, aunque no estaba segura de si algún día tendría la fuerza para revivir todo aquello en un juicio penal. Se levanta la sesión, concluyó el juez, golpeando con su mazo. Lo que siguió fue un torbellino de abrazos, lágrimas y palabras de alivio. Mi padre me envolvió en sus brazos, susurrando, «Gracias a Dios», una y otra vez. Nuna acarició la cabeza de Mikasi, murmurando bendiciones en su idioma. Los demás miembros de la comunidad se acercaron para expresar su alegría, su apoyo, su solidaridad. En medio de la celebración, vi a Mateo salir rápidamente de la sala, seguido por su abogado. Las dos mujeres que lo acompañaban se rezagaron un momento. La mayor, que supuse sería su madre, me miró de una manera extraña, como si me viera realmente por primera vez. Luego, para mi sorpresa, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, algo que podría interpretarse como un reconocimiento, antes de seguir a su hijo. Fue entonces cuando Nahuel se acercó. No dijo nada, solo me miró con esos ojos profundos que parecían ver más allá de la superficie. «Lo logramos», dije, con la voz aún temblorosa por la emoción. «Tú lo lograste», corrigió él. «Tú y Mikasi. Nosotros solo estuvimos ahí para apoyarte». Afuera del juzgado, el día era sorprendentemente hermoso. El sol brillaba en un cielo sin nubes, y una brisa suave traía el aroma de la tierra y las flores silvestres. Mikasi despertó, parpadeando ante la luz intensa, y emitió uno de esos gorjeos que siempre me llenaban el corazón de alegría. Mientras caminábamos hacia los vehículos, Adoete se acercó a mí. El jefe del consejo tribal, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, puso una mano sobre mi hombro. «Hoy», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar, «has demostrado ser una verdadera guerrera. En nuestra tradición, cuando alguien muestra tal valor, se gana un nombre». Un círculo se formó espontáneamente a nuestro alrededor, con los Apache formando un muro protector entre nosotros y el resto del mundo. «De ahora en adelante», continuó Adoete, «serás conocida entre nosotros como la que da vida en la oscuridad». Las palabras resonaron en el aire, solemnes y poderosas. No era solo un título, era una afirmación de mi lugar en esta comunidad, de mi valor como madre, como mujer, como ser humano. Nahuel dio un paso adelante, tomando a Mikasi de mis brazos con una naturalidad que me sorprendió. Levantó a mi hija hacia el sol, mientras ella agitaba sus pequeños puños, como queriendo atrapar la luz. «Y esta», dijo con voz fuerte y clara, «es Mikasi, coyote valiente, hija de la que da vida en la oscuridad, nuestra hija, la hija de todos nosotros». En ese momento, mientras veía a mi pequeña sostenida en alto por las manos fuertes de Nahuel, rodeada por una comunidad que nos había acogido cuando más solas estábamos, entendí que habíamos encontrado algo que no sabía que buscábamos: un hogar. No solo un lugar para vivir, sino un verdadero hogar, con personas que nos valoraban, que nos protegían, que nos veían tal como éramos.
Y aunque el camino no sería fácil, aunque habría más batallas por librar, más pruebas que superar, ya no tenía miedo. Porque ahora sabía que la verdadera fuerza no estaba en huir del dolor, sino en atravesarlo y emerger al otro lado, transformada pero intacta, como el árbol que sobrevive a la tormenta y crece más fuerte, más profundo, más alto. Mikasi crecería conociendo esta verdad. Crecería sabiendo que su madre no era solo una mujer que había sido herida, sino una guerrera que había luchado por ella. Crecería rodeada de personas que veían en ella no la marca de una violencia pasada, sino la promesa de un futuro luminoso. Y tal vez algún día, cuando fuera mayor, le contaría toda la historia. Le diría cómo, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, un coyote guió a un hombre bueno hasta el arroyo donde su madre luchaba por traerla al mundo. Le contaría cómo una comunidad entera se levantó para protegerlas, cómo un juez sabio vio la verdad más allá de las apariencias, cómo su abuelo recuperó su dignidad. Le diría que ella, pequeña Mikasi, había sido la luz que iluminó nuestro camino, la fuerza que nos unió, el milagro que transformó nuestra tragedia en triunfo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita ser escuchado. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita.